orientando a ir más creciendo acompañado de la deuda. Hay organismos que capacitan en esto. Por ejemplo, si ustedes acuden a FONAF, a COFIDE, perdón, COFIDE tiene un programa de capacitación que va orientando a los empresarios a qué banco pueden acudir o a qué caja o a qué entidad en general para tomar deuda en la mejor decisión. Y otra característica de la deuda, que es el financiamiento de terceros, es que los intereses de esa deuda, como cualquier gasto que pueda demandar el haberse endeudado, la empresa lo registra como gasto financiero y eso implica menos pago de impuesto a la renta. Noten que cuando la empresa se endeuda, los intereses que paga por esa deuda, el hecho de registrarlo como gasto va a hacer que la empresa pague menos impuesto a la renta, y el hecho de pagar menos impuesto a la renta, que es salida, impuesto a la renta es salida de efectivo, vamos a tener un ahorro, por lo tanto la caja va a ser mayor. Ese beneficio tributario es relevante para asumir una deuda. Naturalmente la empresa tiene que ser formal, naturalmente la empresa tiene que pagar impuesto a la renta en función a sus utilidades. Después, como la empresa va a usar una mezcla entre su capital, el capital del dueño, del propietario, es el dinero que ponen los dueños, que se llaman accionistas, se llaman socios o simplemente propietarios, más lo que otros puedan prestarle a la empresa, que se llaman acreedores. Esta suma viene a ser el capital de la empresa. El capital de la empresa es la suma del capital propio que ponen los dueños y el dinero que prestan los bancos. Entonces, la deuda tiene un costo que hemos llamado la tasa de interés. El dueño quiere ganar un rendimiento. Para la empresa, el dueño es otra persona. Incluso una sola persona podría formar una empresa. Legalmente ya son dos personas. La persona natural que forma el negocio y la empresa individual de responsabilidad limitada, que es una persona jurídica. Pues ante la ley tenemos una persona natural y una persona jurídica. Esa separación es muy importante porque cualquier persona que haga un negocio va a exigir al negocio que le dé un retorno. Si no, ¿cómo compensa la pérdida del dinero? Más aún, el dueño pone plata en la empresa porque tiene una expectativa de ganar. Entonces, a la empresa la deuda le cuesta, la plata del dueño le cuesta. Entonces, si estos dos componentes tienen costo para la empresa, el costo de capital es el costo promedio ponderado de estas fuentes. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido ponderado? En el siguiente sentido, el capital de la empresa es toda esta suma. Toda esta suma es el capital de la empresa. Con este capital de la empresa, lo que hace es invertir en activos. Lo tiene en caja, lo tiene en inventario, lo tiene en cuentas por cobrar, en maquinaria y equipo. Entonces, la empresa tiene un activo de 100.000 porque el capital de la empresa es 100.000, ¿no? Esos 100.000 tienen dos componentes. Una parte es el capital del dueño, por eso se llama capital propio, que está en el patrimonio, y el otro es deuda, que son de los acreedores. Entonces, uno se pregunta, esta estructura lo encontramos en el estado de situación financiera a una fecha determinada. Con estos activos, la empresa produce, vende y genera ganancias. Entonces, acá podemos hallar un rendimiento. Con estos activos, ¿cuánto está rendiendo mi negocio? Es como que nosotros compráramos un departamento, nos cuesta, yo creo que 50.000 soles, y ese departamento lo alquilamos. Entonces, mensualmente vamos a recibir una renta. Por lo tanto, si hacemos un flujo de caja en este departamento, nos ha costado 50.000 y mes a mes vamos a ganar, yo que sé, 500 soles de alquiler durante 30 años, 40 años, podemos hallar una tasa de interés. Eso es lo que rinde la inversión. Pero este 50.000 que cuesta mi departamento, ¿cómo lo he financiado? Con un capital que vale 50.000, de los cuales mi capital es 20.000. ¿Y qué pasa con los 30.000? El banco me ha prestado. Entonces uno se pregunta, el banco me cobra, aquí hay un costo. Yo como dueño quiero ganar por mi plata. Hay una oportunidad, se llama costo de oportunidad. Entonces el promedio de estos dos costos se llama costo de capital. El costo de capital es el costo del financiamiento que la empresa utiliza, siendo el financiamiento la suma de deuda más capital propio. Es ponderado porque es muy diferente que yo con un capital de 10 tengo una deuda de 40.000 o con un capital de 40.000 tengo una deuda de 10.000. Dependiendo de esta mezcla, va a ser diferente. Un ratito, ¿qué está pasando acá? Ya, vamos a explicar esto un poquito más al detalle. Vamos a explicar esto un poquito más al detalle. Vamos a bajar un archivo en Excel, ahí, acá. Imaginemos, como un ejemplo, imaginemos que una empresa compra una maquinaria valorizada en 30.000 soles, asumiendo una deuda bancaria de 20.000 soles a la tasa de interés de, vamos a poner, 12% anual. La diferencia, es decir, la diferencia es 10.000 soles, es el aporte de capital de los propietarios de esta empresa. ¿Quiénes, los propietarios, exigen por su capital
un retorno o rendimiento mínimo de 15% anual. Y nos preguntan, ¿cuál es el costo de capital de esta empresa? Entonces, ¿qué hacemos? Para empezar, hacemos un pequeño diagrama, por ejemplo, este diagrama, en donde ponemos acá los 30.000, ponemos los 30.000, esto sería el activo, la empresa tiene un activo por 30.000, la máquina es un activo que va a permitir que la empresa trabaje, y acá tengo, vamos a diferenciar, por un lado, una deuda, que es pasivo, una deuda por 20.000, y aquí abajo tengo capital propio, o sea, reducir esto, capital propio, naturalmente por la diferencia, 30.000 menos 20. Entonces, este es el estado de situación financiera. Estado de situación financiera, por ejemplo, vamos a llamarlo inicial, o fecha determinada. Entonces, este es mi capital propio. Entonces, aquí hay algunos conceptos. Grado de propiedad. El grado de propiedad significa de este negocio, que vale 30.000 soles, de este negocio, el dueño, este dueño, solo es propietario de 10.000. Entonces, nosotros dividimos 10.000 entre 30.000, tenemos un número, lo expresamos en porcentaje, 33% del activo. O sea, el dueño solo es propietario de la tercera parte. Entonces, muy sencillo, ¿cómo se determina el grado de propiedad? Es dividiendo el capital propio, que está en el patrimonio, entre el total de inversión, que es 30.000, pero el total de inversión es igual al total de activos. Punto 1. Punto 2. ¿Qué significa apalancamiento financiero? Significa que esta empresa logra tomar una deuda de 20.000 cuando el dueño solamente tiene 10.000. Es un ratio que lo podemos representar con dos decimales. Vale decir que por cada sol del dueño, la empresa obtiene una deuda de 2 soles. Ese es el concepto de apalancamiento financiero. Naturalmente, teniendo el apalancamiento, es posible hallar el grado de propiedad y viceversa. Estos están relacionados. Estos dos están relacionados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta empresa, en lugar de obtener una deuda de 20.000, solo obtiene una deuda por 15.000? Como la máquina cuesta 30.000, el dueño tiene que aportar 15.000. Y noten ustedes cómo se mueve, el apalancamiento es 1 a 1. Y efectivamente, por cada sol, obtengo deuda por un sol. Si pongo 15.000 soles, me prestan 15.000 soles. ¿De qué soy propietario? De la mitad del negocio. Pero ¿qué pasa si tengo la suerte que me presten 25.000? Yo solamente pondría 5.000. Y noten ustedes el apalancamiento, que por cada sol yo obtengo 5 soles. Entonces, por 5.000 obtengo 25.000, 5 veces. Pero soy propietario solo de menos del 20%. Entonces, calculado el grado de propiedad, uno puede hallar el grado de apalancamiento. Teniendo el grado de apalancamiento, uno puede hallar el grado de propiedad. Están relacionados. En algunos libros utilizan un concepto que se llama estructura de financiamiento. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto representa la deuda, porcentaje de deuda, y cuánto representa capital propio? En donde, naturalmente, total capital tiene que ser 100%. Entonces, ¿esto cómo se calcula? La deuda es 20.000. Total financiamiento es igual total activo. Lo expreso en porcentaje. Capital propio es 10 entre total financiamiento, que es 30. Sumo ambas tasas, lo expreso en tanto por ciento y tengo la estructura de financiamiento. ¿Eso qué significa? Que total activo es igual a total financiamiento. Por lo tanto, es posible hallar esta estructura. Pero igualmente, este es un tema complementario. Aquí está el grado de propiedad, de aquí puedo hallar el apalancamiento. Estos son 3 términos que están relacionados y basta dar uno de ellos. ¿Ok? Entonces, con esta aclaración, ¿qué significa en el ejemplo? Dice, regresamos al ejemplo. La deuda, este 20.000 cuesta 12%. Esta deuda me cuesta 12%. Y este capital propio me cuesta 15%. O sea, a la empresa le cuesta 15%. Entonces, acá tenemos un pequeño detalle. A esta empresa, le cuesta endeudarse 12% y el dueño quiere ganar más que el banco, 15%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el dueño quiere ganar más que el banco? ¿Cuál podría ser la respuesta a este interrogante? ¿Por qué el dueño quisiera ganar más que el banco? Para que pueda pagar la deuda. Muy bien. La deuda es una especie de costo fijo. Hay que pagarlo sí o sí. Entonces, a nadie le gusta trabajar para otros. Si el banco me cobra 12, yo me endeudo en un negocio para ganar más. Y así voy a ver que la deuda me beneficia. Esa es la primera razón. La deuda hay que pagar. Por lo tanto, si la deuda me cuesta 12, yo debo ganar como dueño, como propietario mayor. ¿Qué otro motivo? ¿Qué otra razón? ¿Por qué el dueño quiere ganar más?
A ver, ¿alguien puede comentar? ¿Por qué el dueño quiere ganar 3 puntos más? 3 puntos porcentuales. Porque es el dueño y él hace todo el trabajo. Está en sus manos trabajar, ¿no?, para poder pagar la deuda. Pero hay algo más, estamos cerca. ¿Por qué? Porque el dueño quiere ganar más. Recordemos clases pasadas. La toma de decisiones se adopta en función al futuro. ¿Y cuál es la característica del futuro? Incertidumbre, riesgo. Incierto. Incierto significa que no sé qué va a pasar. Por lo tanto, ¿cómo me protejo contra esa incertidumbre? ¿Cómo afronto el riesgo? Siendo más exigente. Entonces, el dueño asume más riesgo porque el dueño tiene que hacer que el negocio funcione. Punto número 1. El dueño tiene que hacer que el negocio funcionando pague su deuda. Punto número 3. Lo que el negocio rinda, pagado deuda, debe generarle una ganancia. Y esa ganancia es del dueño. ¿Y qué pasa si el negocio, a pesar que yo espero, no produce ni siquiera para pagar mi deuda? No hay plus. Y al no haber plus, el dueño recibe menos de lo que esperaba. Entonces, en el diseño de los negocios, uno tiene que buscar que el propietario esté contento. Significa que haga funcionar el negocio. Significa que el negocio genere lo suficiente para pagar la deuda. Que el negocio, además de pagar la deuda, complazca las expectativas del propietario. Entonces, con esta información, ¿cómo se entiende el costo de capital? El costo de capital, CS, es igual, vamos a poner acá, es igual al costo de la deuda multiplicado por un factor que es la deuda entre el total financiamiento más el costo del capital propio multiplicado por, ¿no?, el capital propio del total. Y llegamos a un valor. Y esta tasa es anual. Este es el costo de capital. Costo de capital. Esto significa que si este negocio, con este activo, volviendo que es un inmueble que vamos a alquilarlo y eso genera una renta, si este activo generando renta, ganancias, porque lo estamos alquilando, porque estamos produciendo, etcétera, rendiese, por ejemplo, 13%, que es el costo de capital, ¿qué va a significar ello? Va a significar que rendiendo 13%, paga la deuda y complace al dueño porque rinde lo mínimo que pide, 15%. Entonces vamos a ver cómo esta tasa varía. ¿Qué ocurre? Como la deuda es barata, tomo 25.000 de deuda. El dueño solamente aporta 5.000. Entonces, lo que voy a buscar es que el negocio sienta menos presión. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué menos presión? Porque antes con 20.000 tenía que rendir 13. Ahora, como estoy financiando por un recurso más barato, la exigencia de rendimiento disminuye. Por eso es importante no tomar una sola deuda, sino varias deudas a diferentes tasas, cada vez tasas menores, porque al ser esta tasa menor, el costo de capital se ve afectado directamente. Ok, entonces regresemos a la presentación. Y tenemos lo siguiente. El rendimiento de los activos, o sea, lo que rinde el alquiler del departamento que comentábamos, tiene que ser igual al costo de capital, mejor si fuera mayor. Este rendimiento, ¿cómo se obtiene? Costo del departamento versus las ganancias proyectadas. Entonces acá tengo montos, tengo plazo y puedo hallar la tasa de interés. ¿Cómo hallamos la tasa de interés? La opción TIR. Entonces, la regla es muy sencilla. La TIR del activo, de la inversión, tiene que ser igual o mayor que el costo de capital, entendiéndose que un costo de capital, el costo del financiamiento, términos ponderados. Sin embargo, hay algo más. En el mercado local, el costo de la deuda, que es la tasa de interés, se mide con la TCEA. ¿Qué significa TCEA? La tasa del costo efectivo anual. Es decir, es la tasa de interés, ¿no? Como es deuda, es un costo, es efectivo porque las tasas son capitales y es anual, un lenguaje explícito. Entonces, las tasas que los bancos me cobran a la empresa, los intereses representan un beneficio. Por eso, esta diferencia se llama costo neto. O sea, la deuda cuesta menos. Vamos a entender esto, vamos a aclarar esto. Vamos acá. Imaginemos, como un ejemplo, imaginemos en el ejemplo, ¿no?, que en el ejemplo anterior asumamos que la empresa paga un impuesto a la renta, que también se llama impuesto a las ganancias de 15% anual. Entonces, ¿cuál sería el costo de capital con este agregado? En el ejemplo anterior no teníamos ese dato. Ahora tenemos que esta empresa es formal, es una pequeña empresa. Para las pequeñas empresas la tasa es 15%, para las grandes empresas es 9.5%. Entonces tenemos esta información adicional. Entonces tenemos la tasa de interés de la deuda, teníamos de antes, vamos a hablar de acá, 12%. Anual, 12%, y tenemos la tasa de impuesto a la renta, que es 15%. ¿Esto cómo se
entiende. No es 15% anual, no, es una tasa. Pero no es tasa de interés, se aplica. ¿Qué significa? Que por cada 100 soles de utilidad o ganancia, 15 soles es para SUNAT, porque hay que pagar impuesto, y el saldo, vale decir, el saldo, que es 85, el saldo, 85, es ganancia neta para el propietario. Entonces, ¿y esto cómo lo entendemos? Vamos a ilustrar de la siguiente manera. Imaginemos el estado de resultados. El estado de resultados, recordemos, es para determinar utilidades o ganancias. Entonces, imaginemos que acá tenemos ingresos por ventas, vamos a poner 12.000 soles, ingreso por ventas, 12.000 soles. Le quitamos el costo de ventas, vamos a poner que es 5.000 soles. Esto nos da ganancia bruta, herencia. A esto le sumamos, le restamos gastos administrativos y de ventas. Vamos a suponer que sea 4.000. Esto se llama ganancia operativa. Y a este le restamos gastos financieros. La utilidad operativa es, entonces llegamos a la ganancia bruta, llegamos a la ganancia operativa y estos gastos financieros, recordemos, son por los intereses y gastos de la deuda. Entonces vamos a poner acá como supuesto 1.000 soles. Entonces esto nos va a dar ganancia antes de impuesto a la renta, que es la diferencia, y luego le aplicamos el impuesto a la renta, que va a ser de 2.000, la tasa de 15%, y así llegamos a la ganancia neta, o utilidad neta, que es 2.000 menos 300. Entonces, tenemos acá ganancia bruta, ganancia antes, recuerden, esto hacemos 100, es margen bruto, es margen neto, pero margen operativo, margen neto. ¿Okay? Pensemos por un momento que la empresa no tiene deuda, va a ganar 2.550. De pronto se endeuda y esa deuda le cuesta 1.000 soles. Vamos a fijarnos acá. Quiero que miremos acá. ¿Qué pasa con esta cuenta? ¿Qué va a pasar? El impuesto a la renta va a ser 450. O sea, si una empresa no toma deuda en este negocio hipotético, vendiendo 12.000 soles mensuales, va a pagar impuesto a la renta de 450. Pero si se endeudara y la deuda le costara 1.000 soles en intereses, miren a cuánto baja. A 300. Es decir, de 450 baja a 300. Entonces paga 150 menos. ¿Y de dónde sale este 150 menos? Es estos gastos 1.000 multiplicado por esta tasa, ¿ok? Y esto se llama ahorro fiscal. ¿Qué significa ahorro fiscal? Menor pago de impuesto a la renta gracias a los intereses. Entonces, el beneficio de la deuda es que voy a pagar menos impuesto a la renta. En este caso son 150 soles menos porque partíamos de 450 en el ejemplo. La otra forma de calcularlo es que este ahorro es la tasa de impuesto a la renta multiplicado por 1.000. Y este 1.000 tiene que ver con el costo de la deuda, ¿de acuerdo? Entonces, pero alguien se preguntará, sí. Una consulta, cuando tienes que pagarle a SUNAT, cuando a veces algunas empresas deciden no pagarle, por ejemplo, no pagarle un mes para el siguiente, hacen eso algunas empresas, ¿verdad? Ok. Porque creo que he escuchado casos en que no hacen eso, o sea, no pagan, pero sí pagan al siguiente mes. Y creo que hasta donde tengo entendido, SUNAT no es que te cobre impuesto por esa deuda. Y creo que es pagar 450 soles al siguiente mes te sale más barato que el gasto que haces por el interés que obtienes por una deuda. No sé, tengo esa duda. Sí, el impuesto a la renta no se paga en el mismo mes, sino que declaras, por ejemplo, impuesto a la renta en junio, vas a pagar en julio. ¿Qué fecha vas a pagar? Depende en qué número termina el RUC. Por ejemplo, mi empresa paga el día miércoles, y cada mes la fecha, hay un calendario para pagar, lo pago al mes. Si no pagara julio, el impuesto que me corresponde pagar de junio, por cada mes que pase, o por cada día que pase, SUNAT me aplica intereses. Vale. Por lógica, la tasa de interés que me cobra SUNAT es mucho más alto que lo que me cobra el banco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si no tengo plata para pagar impuesto a la renta, voy al banco, me endeudo, con eso pago a SUNAT y luego devuelvo el préstamo al banco. Por ejemplo, SUNAT usualmente aplica 1.5% mensual. Claro, que sería más como 18% anual. Así es, digamos 20%. El banco me puede prestar al 15%, 14%, si tengo suerte al 12%. Vale, entiendo. Okay. Pero si ustedes se percatan, acá hay un truco. Si no tengo deuda, mi utilidad es para el dueño, es 2.500. Me endeudo y pago intereses por 1.000, voy a ganar menos. Y yo le estoy diciendo a ustedes que acá hay un beneficio de menor pago de impuesto a la renta. O sea, hay menos salida de caja, y si hay menos salida de caja, lo que ocurre es hay mayor flujo neto
neto de caja. Claro, si yo pago menos impuesto a la renta, voy a tener mayor caja. Entonces alguien dirá, pero dinero, pero voy a ganar menos como dueño. Es una observación válida. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si te endeudes, no puedes vender lo mismo. O sea, si te endeudas es porque vas a vender más, porque si no, vas a tener menos utilidades. Entonces la deuda se asume para crecer, para modernizarse y vender más. Y si no vas a vender más, para ser más eficiente con tus costos y tus gastos. De esa manera resulta siendo atractiva la deuda. Pero si vas a vender lo mismo por endeudarte, no es el negocio apropiado. Ok, entonces regresando a la presentación, tenemos acá lo siguiente. El costo de la deuda menos el beneficio tributario es el costo neto. Ese costo neto, permítanme por favor, regresemos al Excel, el costo neto, que lo tenemos, este es costo de la deuda, Entonces, ¿cómo hallamos el costo neto? El costo neto de la deuda, aquí es igual. Noten ustedes la palabra, el término neto. Este costo va a ser igual a esta tasa multiplicado por el ahorro. El ahorro es la misma tasa multiplicado por la tasa de impuesto a la renta. El costo neto, perdón, que está acá, ¿no? Es menos, ¿no? Menos es 10.2% anual. Que es lo mismo, será en la fórmula. Lo que estoy haciendo es a la tasa 12, que es el costo, le estoy restando el beneficio, menos. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es, aquí era la tasa por el monto, acá es la tasa de interés por la tasa de impuesto a la renta. Si nosotros simplificamos esta fórmula, también se calcula de la siguiente manera. Va a ser igual al costo de la deuda multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto a la renta. Y nos resultan ambos en 10.20. Si la empresa no paga impuesto a la renta, la deuda le cuesta 12%. Entonces, noten ustedes cómo una deuda de 12% para una pequeña empresa, gracias al escudo fiscal o el ahorro fiscal, le cuesta 12. Si la empresa fuera grande, 29.5, le sale costando mucho menos. Entonces, cuando nosotros reemplacemos en la fórmula del costo de capital, acá, vamos a utilizar ya no este costo, sino el costo neto. Eso es lo importante de este concepto de ahorro fiscal. Ok, ahora la pregunta es, ¿cuánto cuesta una deuda? ¿Cuánto cuesta un crédito? Vamos a encontrar que los créditos que las empresas ofrecen depende a dónde acudimos, a la banca, a la financiera, a la caja municipal, a la caja rural o ERIN. Lo que se sugiere es ir por etapas. Primero, entrar a la página web de la SBS, ahí vamos a encontrar tasas promedios. Segundo, buscar el tarifario de los bancos, acá como ejemplo estamos poniendo Continental, disculpen que use este banco, no puede ser cualquier banco. Y tercero, es buscar un aplicativo, por ejemplo la que está de moda ahora se compara bien. Entonces, de esta manera uno puede conocer cómo están las tasas en el mercado, a nivel promedio, a nivel de tarifario del banco, que sigue siendo una referencia, buscando un aplicativo que es de uso público y un panorama. Así que vamos a abrir, entramos a la página web de la SBS, entonces ingresamos a la página web de la SBS y vamos a entrar a esta dirección. Dice claramente tasa de interés promedio. Al ser promedio, tienen todas las características de este concepto. Vale decir, el hecho que la tasa de interés, llamado también de mercado, sea 10%, no significa que todas las entidades cobran 10%, sino que es un promedio y siempre es un promedio ponderado. O sea, un banco pequeño puede cobrar 40%, pero presta 10 millones. Un banco grande puede cobrar 7%, pero presta 500 millones. Entonces, el promedio ponderado va a estar sesgado al de mayor importe. Cuando queremos ver créditos, esta es la columna que es activos y aquí vamos a encontrar la tasa de mercado. Hay dos nomenclaturas. Vamos a hacer un clic acá. Entonces, la tasa de mercado, por ejemplo, a hoy día, esta es la tasas en soles y este es en tasas en dólares. En el mercado, en promedio, los créditos cuestan 12,32% y en dólares 6.57%. Este es el día de hoy, cómo ha cerrado el mercado. En los últimos 30 días útiles a la fecha, los soles han estado en el orden de 11,83, se está ligeramente subiendo y moneda extranjera ha estado en 6,68, está bajando un poco hoy día, ¿no? Entonces, este es en el día, cómo ha cerrado el día y este es promedio de los últimos 30 días hábiles, ¿no? ¿Okay? Luego, regresamos aquí. Noten ustedes, dice tasa de interés de mercado. Al ser mercado comprende lo que cobran los bancos, las financieras, de todo esto promedio. Si queremos saber qué pasa en cada entidad, hacemos acá un clic, bancos. Y los bancos, como todo negocio, manejan el concepto de diversificación. Estoy un poco demorando, de que mi internet está fallando. Ahí está. Los bancos, como todo negocio, usan el concepto de diversificación. Y acá también podemos ver, estos son en soles, y si queremos ver en dólares, tenemos la siguiente pestaña, ¿no? Noten cómo los créditos
se clasifican en corporativos, para las empresas muy grandes, empresas medianas, pequeñas, microempresas y consumo, que son personas, y créditos hipotecarios. ¿Qué significan clientes corporativos, empresas grandes? Por aquí hay unos términos, aquí está, dice ver definiciones y acá aparece, ¿no? Por ejemplo, créditos a corporativos son empresas que venden al año 200 millones, ¿no? Empresas grandes entre 20 millones y así. Para cada caso está definido para el sistema qué significa mediana empresa, pequeña empresa, microempresa, crédito de consumo, crédito hipotecario para vivienda, etcétera. Regresemos. Pues vamos a ver, regresemos acá a los corporativos. Descuento es cuando una empresa tiene una letra de un cliente que le va a pagar, no sé, pues aquí a 90 días, va al banco y obtiene un monto de dinero, naturalmente el monto de la factura menos los intereses. Miren la diversidad. El descuento, bueno, el corporativo es el promedio, esta fila es el promedio. Noten ustedes que en promedio los corporativos, es un promedio, no publican el promedio, ¿okay? Está uno por uno. Noten ustedes el promedio por cada grupo, ¿no? Continental 381, Comercio 450, diversidad de tasas. La más baja es Citibank, ¿no? Y la más alta Santander. Y para descuentos, algunos ofrecen, otros no ofrecen, ¿no? Noten ustedes, este es los últimos 30 días. Este es el promedio de los últimos 30 días. Y también depende del plazo. Si es un préstamo a 30 días, a 90 días, a 180 días o es más de un año. Entonces, esta información es información promedio de todo el sistema bancario, ¿no? Estos son los bancos, ¿no? Los que trabajan en el sistema y cuánto están cobrando por cada tipo de operación. Promedio de los últimos 30 días, ¿no? Es la tasa promedio, ¿no? Repito, pues ahora, si nosotros regresamos, creo que es acá, creo que es por acá, ¿no? Ahí está. Vamos a regresar, a ver, creo que es esta. Ya. Ahora entramos a las financieras, que son menos, ¿no? Son pocas financieras, prácticamente productos similares para fines comparativos y las tasas son un poco mayores. Y así podemos revisar diferentes casos, ¿no? Financieras, cajas municipales, la tasa van subiendo, porque son entidades más pequeñas, también son, no todos otorgan créditos. Ya estamos hablando de tasa para, noten ustedes, empresas medianas, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, mediana empresa 3.5, casi un banco, microempresa 30%, acá la tasa va subiendo. Y si regresamos, vamos a la caja rural, que son más pequeñas estas entidades, son contaditas, ya tasas son mayores, hay excepciones, tasa de 1%, están interesados en captar dinero. Entonces es una referencia muy interesante, ¿no? No dan créditos hipotecarios. Vamos a ver qué pasa con los PYME. PYME, que son entidades creadas para promover la pequeña empresa y que miren los costos, ¿no? Ya estamos hablando de 75%, 400% son créditos de consumo, tarjeta de crédito. O sea, una disparidad de tasas. Sigamos revisando. Y acá aparece el nuevo producto que están ofreciendo los bancos, que son créditos que están con la garantía del Estado. Acá está Reactiva Perú. ¿Cómo están las tasas? Están según la subasta. Son tasas extremadamente pequeñas, ¿ok? Entonces, esta es una fuente que solo nos muestra el promedio de lo que está pasando en el mercado. Lo otro es avanzar a nivel de entidades. Vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿qué ofrece el Banco Continental? Por referencia, vamos a abrir Continental. Pueden entrar a la página web de cualquier banco y vamos a ver, por ejemplo, vemos aquí, dice tarifario. Como toda entidad tiene sus tarifas, vamos a decirlo así, te va orientando, ¿no? Qué productos, y según eso te va viendo qué tasas son aplicables, te lleva cómo usar el tarifario. Casi todos los bancos tienen una especial orientación, ¿no? Ingresas al banco, vas al rubro que dice tasas y tarifas, ubicas el sector al cual te desenvuelves, ¿no? Ves el tipo de producto o servicio y vas consultando, ¿no? Después tenemos el otro tema, que es un aplicativo. Está por acá, este aplicativo. Vamos a abrir el vínculo. Este es un poco más específico, pero te va orientando qué está pasando en el mercado. Entonces acá tienes las opciones, dices, yo quiero un préstamo personal, lo quiero en soles, lo quiero en dólares, pones el monto, esto va variando, vas moviendo el monto que quieras, el plazo que requieras, a tantos meses, ¿no? Cuánto es tu nivel de ingresos. Ya aquí ya hay una lógica que si tu ingreso es 1.200 soles o 1.800, no puedes tomar una deuda, digamos de 89, te va a obtener un mensaje, ¿no? Das tu DNI, dónde estás ubicado, das tu correo
correo y aprobar solamente para simular y te dan las diferentes opciones. Por mi nivel de ingreso no aplico, ¿no? Entonces, sí, demoró. Me da en Interbank te cobran tanto, 45%. Noten ustedes, esta es la tasa, 45%, incluyendo todos los recargos, 47%, comercio, 25%, Banville, 34%, Scotiabank, 39%, BCP, 40%. Es decir, tengo diferentes tasas para ver con cuál puedo, a qué entidad puedo visitar. Por favor, revisen esta parte, es muy ilustrativo, ¿no? Entonces, son los siguientes pasos. Permítanme revisar. Primero, la SBS. Recuerden, es promedio. La gran ventaja es que está por entidades. La otra ventaja es que está por producto, está por plazo. Una información que todos los días se va actualizando. Entonces, nos permite tener una visión de cómo está la tasa de mercado. Tarifario, depende con qué banco están interesados. Van a la entidad, entran a su página web y le va a ir orientando para ver los productos que ofrece. El aplicativo Compara Bien es para un producto específico. Quiero comprar un vehículo, quiere comprar un departamento, para mi tarjeta de crédito, te da la información. Y el cuarto paso determinante es ya acercarse telefónicamente o con algún medio de comunicación con la entidad y negociar. Al final, la tasa de interés es lo que uno establece con la persona que ve tu cuenta en el banco, ya sean las personas naturales o las empresas, tienen una persona asignada por el banco con quien trabajamos las mejores condiciones y esa es la tasa que vamos a utilizar como costo para tomar decisiones. Ok, entonces regresando al tema del efecto fiscal, el efecto fiscal solo se aplica para la deuda y los intereses y los gastos de la deuda contablemente pasan como gasto financiero, por lo tanto implican menos pago de impuesto a la renta. Ese menor pago de impuesto a la renta se llama escudo fiscal o ahorro fiscal y tenemos el costo neto que es la deuda menos beneficio fiscal. Esto es para la deuda, es el beneficio que no tiene el dueño de más o menos cómo llegamos al costo neto. A la empresa, el banco, la entidad le cobra una tasa, que es la tasa del costo efectivo, pero por esta deuda la empresa se beneficia porque va a pagar menos impuesto a la renta y si esta empresa reparte utilidades a los trabajadores, ¿no? Igual los trabajadores, el pago que la empresa hace a los trabajadores por utilidades es un gasto que permite pagar menos impuesto a la renta. O sea, las grandes empresas que pagan utilidades a sus trabajadores, cuando se endeudan, tienen el doble beneficio. Van a pagar menos utilidades a sus trabajadores y van a pagar menos impuesto a la renta. La reflexión es por qué el Estado, está representado por SUNAT, está dispuesto a recibir menos dinero cuando las empresas se endeudan. La respuesta es muy sencilla. Si la empresa se endeuda es para crecer. No tiene sentido endeudarse para no crecer. Entonces, si la empresa toma deuda y crece, está comprando activos, por lo tanto, la economía está produciendo activos, la empresa da empleo, la empresa va a vender más, hay más impuestos generales a las ventas, la empresa va a tener más utilidades. Entonces, al hacer un balance neto, el Estado deja de percibir impuesto a la renta de esta empresa, pero el efecto multiplicador de esta empresa por endeudarse es mayor, por lo tanto el Estado se beneficia. Eso está claro, ¿no? Pero ¿por qué el trabajador tiene que recibir menos ganancias? La lógica es que si esta empresa no se hace competitiva, si esta empresa no se moderniza, corre el riesgo que la empresa colapse, voy a perder mi empleo. Entonces, cuando una empresa invierte endeudándose, hoy recibo menos utilidades, pero mañana, los próximos años, gracias a ese apalancamiento, voy a tener mejores resultados. Entonces, sea que el trabajador recibe menos utilidades, sea que el Estado recibe menos impuestos, en balance para la economía es saludable. Entonces, el costo neto es este costo que la empresa paga al banco, digamos, menos este beneficio. Si el costo es negativo, este beneficio es positivo y ese es el costo que hay que tomar en las decisiones. Con el dueño pasa lo contrario. El dueño, que es el accionista, ve el resultado en función a la ganancia neta. Me explico. Si regresamos a nuestra presentación Excel, que está por acá, ¿no? Esta ganancia neta, esto es para el propietario. Esta ganancia neta es para el propietario. Entonces, y esta ganancia, el dueño lo obtiene, luego que el negocio obtiene ingresos y ha pagado sus obligaciones operativas de producción, de administración y ventas y financieras y ha pagado al Estado. Por lo tanto,
el estado de resultados de lo que genero como resultado, como final, como salida, ya cumplí con todas mis obligaciones. Por lo tanto, la Ley General de Sociedades me dice que esta ganancia, yo como propietario de la empresa me tengo que puedo llevar. Ya es decisión del dueño, si se queda en la empresa o se lo lleva. Entonces, si este importe la empresa le paga a su propietario, ese pago se llama dividendos. Y el dividendo es la forma como compensa la empresa al propietario. Y ese dividendo, que es un pago, se salía de efectivo, salía de dinero, no es gasto. No es gasto para la empresa. El propietario pagará su impuesto a la renta, pero ese es otro tema. Por este motivo, en el análisis del costo de oportunidad se utilizan otros conceptos. ¿Cuáles? Razonablemente, una persona llamado accionista o propietario de la empresa o socio pone su plata en esta empresa, ¿no? Siempre y cuando lo que la empresa le genere una ganancia sea mayor que cualquier oportunidad que está sacrificando. Me explico. Supongamos que uno tuviera, exagerando el monto, uno tuviera 100.000 soles y los 100.000 soles lo tengo en una financiera que me está pagando 6% anual. Alguien podrá discutir, pero tampoco yo me conformo con 6%. ¿Y por qué me conformo? Porque la inflación está en el 2%, es más que cubierto. Entonces, ganando 6%, yo estoy contento. De pronto, se me ocurre poner una empresa. Entonces hago el siguiente ejercicio. Esta empresa justo necesita 100.000 soles. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a la financiera, liquido mis 100.000 y lo traigo a esta empresa y lo hago realidad. Entonces, por sentido común, ¿qué dejé de ganar? El 6%. Por lo tanto, este negocio que voy a emprender mínimo debería darme 6%. Entonces, pues uno se pregunta, ¿pero qué me va a dar el negocio? El negocio me va a pagar dividendos. Y uno se pone a pensar, dividendos. Para que haya dividendos tiene que haber utilidad. Pero el hecho de que haya utilidad no significa necesariamente que haya caja. Porque la empresa puede vender a plazo y no está cobrando. Tiene que haber dinero. Y obviamente algunos aspectos tributarios que hay que afinar. Por lo tanto, si yo veo cuántos dividendos me va a pagar en el futuro esta compañía, yo puedo saber esos dividendos proyectados con respecto al capital que he invertido, qué rendimiento me dan. Entonces, ese rendimiento tiene que estar en función a mi costo de oportunidad. Entonces, uno se pregunta, cuando uno invierte en un negocio, espera un rendimiento mínimo. Ese rendimiento mínimo no puede ser el 6% que les comentaba. Porque yo en el banco, en la financiera dejo mi plata, 100.000 soles, y al año puedo recibir 6.000 soles. Y con eso puedo atender algunos gastos básicos. Pero la financiera, que está bajo la supervisión de la SBS, el contexto de la economía, mientras no se vea afectado, puedo estar tranquilo. Y si soy persona natural, hay un fondo de seguro de depósito que me cubre hasta 100.000. Si algo pasa con la financiera, el Estado me va a devolver. Pero si esta plata yo lo retiro, la financiera, y lo invierto en un negocio, está bien, mínimo 6, pero le voy agregando. Es como que yo quisiera comprar una prima de seguro de auto y yo la aseguro solamente contra robo. Me saldrá pues un monto de prima. Pero yo quiero asegurarlo contra robo, contra incendio, contra cualquier vandalismo, que me proteja de cualquier accidente. Entonces la prima va subiendo. Entonces viene la siguiente reflexión. Este negocio, ¿cuánto debe rendirme? Lo que dejo de ganar más una cobertura por concepto de riesgo que depende del negocio. Claro, una cosa es poner un restaurante, poner una empresa minera, una empresa turística. Cada negocio está sujeto a diferentes cambios. Entonces, dependiendo de la percepción que uno pueda tener, le va agregando. De 6 pasa a 9, de repente a 12 y así riesgo negocio. Pero si estoy en el Perú, yo sé que el Perú a nivel país, ¿no? El riesgo relativamente es adecuado. Entonces puedo manejarlo. Pero ¿qué pasa si de pronto se me ocurre irme a Ecuador con mi plata? De repente hay un negocio de exportación de, yo que sé, pues de algún producto agrícola, me voy a 6% más otro 6, 12%, por ser un país que no conozco, 3%, ya llegué al 15%. Mínimo tendría que rendir. De pronto me quiero ir a Venezuela, ok, 6% más 6%, Venezuela con los problemas que tiene, mejor no, porque el riesgo es muy alto. Entonces, el costo de oportunidad, medido como tasa de interés, el componente básico es lo que uno deja de ganar más una cobertura o premio que va formando, ¿no? Hay diferentes modelos. Acá tienen ustedes una publicación de SAN que más o menos aproxima cómo calcular el costo de oportunidad. Es un modelo de valoración de activos financieros, llámese dinero, llámese bonos, llámese acciones, donde a un rendimiento base le afecta la volatilidad o la variación del mercado, ¿no? Y es una lectura que podrían ustedes utilizar para tener una noción un poco más completa acerca de lo que es el costo de oportunidad, para ilustrar cómo se mueve el mercado. Recordemos que esta información es puramente referencial, ¿no? La tasa verdadera a la cual podemos financiarnos depende del proceso de negociación cliente-banco, ¿ok?